Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Miércoles con Sentido, un espacio académico e informativo que venimos realizando acá en la Clínica Orland los últimos miércoles de cada mes a las 6 de la tarde por nuestro canal institucional YouTube. Antes de comenzar, deseo agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en este maravilloso proyecto y a todas las personas que se han ido sumando a este proceso. Quien les habla, Lady Pérez, audióloga de aquí de la Clínica Orland. Le doy la bienvenida a mi compañera y colega, Gracias. Teresa Aide Amaya, audióloga también de la Clínica Orland. Aide, antes que todo, mil gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, Lady. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Igual, me siento muy agradecida por esta invitación. Es un espacio que es productivo para el público en general, porque yo sé que en cualquier momento vamos a necesitar un tipo de estos exámenes, entonces va a ser muy útil para cualquier miembro de la familia, para un hijo, para el abuelo, para la mamá. En general, va muy aplicativo para todos. En general. Claro que sí, Aide. El tema que nos convoca el día de hoy es audiología. Específicamente audiología avanzada o especializada. Vale la pena aclarar que en audiología encontramos varios exámenes o estudios auditivos. En audiología básica, por ejemplo, encontramos audiometría tonal, logoaudiometría e impedanciometría. Estas pruebas dependen de la respuesta de los pacientes, son pruebas comportamentales, ¿sí? Nos vamos para audiología especializada o avanzada, donde encontramos exámenes de electrofisiología auditiva, que son otro tipo de exámenes. Cuéntanos, Aide, por favor, ¿qué es electrofisiología auditiva? Claro que sí, Lady. Electrofisiología auditiva es la respuesta del sistema auditivo frente a un estímulo. Es básicamente eso. Es como responde mi sistema auditivo cuando yo lo estimulo, según obviamente pues la prueba que estemos realizando en su momento. Pero hay que tener en cuenta que desde la parte del sistema auditivo también está nuestro sistema vestibular, ¿cierto? O conocido como electrofisiología vestibular, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la electrofisiología auditiva. Claro que sí, Aide. Cuéntanos por favor cómo se da ese proceso del paso del sonido por la vía auditiva. Claro que sí, Lady. Primero que todo, para que el sistema auditivo o la vía auditiva se active, pues obviamente hay que tener una estimulación en la fuente, una estimulación que obviamente una estimulación sonora. Llámesele, Lady, por ejemplo, el llanto de un niño, una palabra, una voz, una nota musical o un sonido desagradable para la persona o para el ser humano, ¿cierto? Cualquier sonido, cualquier cosa que genere un estímulo, pero auditivo, sonoro. Este es captado por el pabellón auricular, quien lo lleva hasta el conducto auditivo externo, lo conduce al oído medio y llega al oído interno, más exactamente la cóclea. A partir de la cóclea es transmitido o es conducido hasta nuestra corteza auditiva. Básicamente así se da nuestro sistema de audición. Esa es la vía, el trayecto que hace el recorrido para que ya después, cuando mi sonido llega a corteza cerebral, yo lo pueda procesar, yo pueda codificar, yo pueda entender que todo lo que empezó como una onda sonora que se fue transformando de mecánica eléctrica ya en mi cerebro, en mi vía auditiva, mi corteza auditiva, perdón, pues ya hay obviamente un procesamiento adecuado de lo que logro interpretar por el trayecto. Hay que tener en cuenta de que todo este trayecto, desde que inicia mi pabellón auricular hasta mi corteza auditiva, debe estar limpia, debe haber un buen fluido del trayecto. Ok. Aide, ¿yo qué debo tener en cuenta, yo o todas mis compañeras y colegas como audiólogas que realizamos este tipo de exámenes, qué debemos tener en cuenta para realizar una prueba electrofisiológica? Claro que sí, Lady, muy buena pregunta. Acá hay una parte que ya se las estoy enseñando, exploración de la vía auditiva. Yo debo hacer una exploración
detallada de la vía auditiva, obviamente para poder tener un diagnóstico certero, asertivo, más preciso, lo más preciso posible al paciente. ¿Qué debo tener en cuenta? Explorar cómo está el conducto auditivo. Muy fácil, siempre debo explorar a través de una otoscopia. Es una prueba que no dura nada. Simplemente coger el otoscopio, revisar cómo se observa el conducto auditivo externo. ¿Para qué? Para descartar que no haya tapón de cera, que no haya un cuerpo extraño, no faltan los niños que se meten las piedritas, los taponcitos, ¿cierto? Sí. Para descartar que no haya acumulación de materia o líquidos o fluidos que puedan, obviamente, afectar el paso del sonido. Entonces, bien, ya terminé con el conducto auditivo externo. Debo seguir explorando, porque no es solamente hacer una otoscopia y decir que ya todo está bien, no. Debo explorar un poquito más, me voy hacia el oído medio. Es fácil, es sencillo, un timpanograma, no dura nada. Dura 20, 30 segundos máximo, 1 minuto y mucho. Y nos aporta realmente, Lady, un valor tan significativo a la hora de realizar un potencial. Porque si yo estoy realizando un potencial o una prueba electrofisiológica y yo ya descarto que a nivel de conducto auditivo está bien, está despejado, que a nivel de oído medio hice un timpanograma y me dio un resultado normal dentro del rango con un buen funcionamiento para el oído medio, descartando de que no haya acumulación de líquidos o materias, pues hombre, ¿qué digo yo? Ya voy más tranquilo y voy más seguro con mi diagnóstico, va a ser más asertivo y que no hay barreras o que no hay limitantes antes para yo dar un resultado electrofisiológico. Pero ahí no termina todo, Lady. Debo tener por lo menos una idea de cómo está la parte sensorial. ¿Cómo evaluamos la parte sensorial? A través de una audiometría tonal. Sí. Es tan importante que los pacientes lleguen tan siquiera con 1 o 2 pruebas de estas. Tan siquiera 1 o 2 pruebas que me permita tener a mí una idea de cómo está su sistema sensorial. A través de la audiometría tonal. Y si es muy difícil una audiometría tonal, por lo menos una audiometría comportamental en niños pequeños donde todavía no van a tener pues esa integración de responder frente a un tono o a un pito, pero que a través del comportamiento o de sus reflejos podemos también tener por lo menos una idea de cómo puede estar esa parte auditiva a nivel sensorial. Una vez habiendo explorado la parte de conducto auditivo externo, oído medio, oído interno, ahora sí nos podemos enfocar en lo que es la prueba electrofisiológica como tal, porque ya hemos descartado de que en el trayecto de esa vía haya algún obstáculo que pueda afectar o condicionar el resultado. Ok. Como lo refería al inicio, hay exámenes que hacen parte de audiología básica. Cuéntanos, por favor, qué pruebas hacen parte de electrofisiología auditiva. Claro que sí, Lady. A nivel de electrofisiología auditiva, pues se manejan varias pruebas que son catalogadas como potenciales evocados auditivos de latencia corta, latencia media y latencia larga. Obviamente, si yo hablo de latencia larga, es que ya evalúo toda la vía auditiva hasta llegar a corteza. Aide, ¿nos puedes hacer algo muy corto a nivel anatómico que nos evalúa latencia corta, latencia media y latencia larga? Lady, latencia corta nos evalúa lo que son los potenciales evocados auditivos, como lo dije en un inicio, nos íbamos a enfocar en los potenciales evocados auditivos. En nuestra clínica manejamos los potenciales que son potenciales evocados auditivos, modalidad de topodiagnóstico, modalidad umbral, que ahora les voy a ir explicando un poquito de cada parte, y modalidad pues estado estable, ¿cierto? Ya los de latencia media y los de latencia larga manejan lo que son los P300, sí, que va un poco más allá, más que un potencial auditivo, es una prueba que me ayuda a complementar ese potencial de latencia corta. Sí. Pero latencia corta sigue siendo la prueba más reina, la más, ¿cómo le dijeran yo? O sea, la que nos va a ayudar más en el aporte. Principal, sí. Exacto. Porque a nivel de P300 nos da un poquito más de procesamiento, de cómo puede estar esa parte integrativa, pero a nivel de escucha y de funcionalidad
de nervio y eso nos aportaría más latencia corta. Ok, muchas gracias. Entonces, Lady, como lo venía diciendo, los potenciales auditivos son la respuesta del sistema auditivo ante un estímulo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la utilidad de un potencial evocado auditivo? La utilidad es evaluar o descartar o de pronto confirmar pérdidas auditivas y evaluar la función del nervio auditivo. Obviamente aplica para bebés, para niños, para adultos, para cualquier persona. Muy aplicativo cuando hablamos de, por ejemplo, potenciales evocados auditivos estado estables. Nos ayuda mucho a complementar con aquellas audiometrías en pacientes difíciles de evaluar, con algún deterioro cognitivo o en los niños recién nacidos, ¿cierto? Que más adelante vamos a ir hablando un poquito más de eso. Obviamente los potenciales evocados auditivos tienen pues una preparación previa que va acorde pues al tipo de examen, ¿cierto? En algunos de ellos se requiere un trasnocho. Este trasnocho va acorde ¿a qué? A la edad del paciente. Si el niño tiene un mes, podríamos hablar de que tenga un trasnocho de 2 a 3 horas máximo. Sí. Y así sucesivamente, según la edad del paciente, pues se va incrementando las horas de trasnocho. Y normalmente un paciente adulto, ¿cuánto A un tiempo? paciente adulto siempre le recomendamos 24 horas de trasnocho, porque obviamente pues no va a ser igual que un bebé, obviamente. Es cierto, no tener que el paciente al momento del examen no tenga una condición de salud que podría afectar estos resultados. Cuadros gripales, cuadros virales, cuadros congestivos, cualquier estado de salud que pueda interferir en el resultado. O puede que no sea un cuadro gripal, pero el paciente ha estado indispuesto y tiene fiebre, pues no va a ser un paciente que se nos va a relajar en la camilla. Pues y nos no, va a entrar a un sueño profundo. Exacto, va a ser mucho más difícil. Bueno, también otra cosa, no tener tapón de cera. Muchos pacientes dicen, ay, pero yo cómo sé si tengo un tapón de cera. No, hay personas que saben que de condición tienen tapones de cera. En muchas ocasiones nos llegan pacientes que consultan por ahí cada 3 o cada 6 meses porque saben que la condición de su oído es producir mucha cera. Si yo sé que yo tengo esta condición y estoy próximo a un examen de estos, ¿qué debo de hacer? Consultar a mi especialista tratante, simplemente para llegar al examen con todo lo indicativo, porque obviamente si me va a llegar un paciente y le hacemos una otoscopia y vamos a tener un tapón de cera, obviamente es un paciente que se va a devolver. Se debe suspender la prueba. Exacto, sí. Que sí. Bueno, Lady, entonces vamos a avanzar un poquito más en lo que son los potenciales, de lo que le hablaba, los 3 tipos de potenciales que se manejan a nivel de latencia corta y que estamos manejando actualmente pues en nuestra clínica. Vamos a iniciar con el potencial evocado modalidad topodiagnóstico. ¿Qué hace un potencial evocado modalidad topodiagnóstico? Evalúa la funcionalidad, la integridad del nervio auditivo. Recordemos que el nervio auditivo arranca desde la primera porción del nervio que está a nivel de cóclea, pues limitando con cóclea, arranca el nervio auditivo hasta la parte de corteza auditiva como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué busca? Que en ese trayecto, en ese recorrido, no haya haber ninguna alteración o alguna lesión o algo que pueda estar afectando, ya sea la parte auditiva o otra sintomatología en los pacientes, porque también muchas veces, por ejemplo, el paciente puede tener una sensación, puede ser un pito, ¿cierto? Sí. Que sea un pito que escuche en un oído y que aparte del pito también esté empezando con una disminución auditiva. Más conocido como el tinnitus. Más conocido como el tinnitus. Y que el paciente note que diga, ve, yo ya no estoy escuchando. Se le hace una audiometría de control o de seguimiento y empezamos a notar que hay como cambios a nivel auditivo. Podríamos decir que ahí puede estar pasando algo en la vida. No necesariamente quiere decir que está pasando, pero el topodiagnóstico nos ayuda a ir confirmando o a ir descartando si posiblemente puede haber algo en esa conducción del nervio. Sí. Es básicamente eso. ¿Qué hace el registro del resultado? Detallar dónde podría estar el sitio de lesión. No dónde está, porque para poder decir que hay una lesión deben haber otras pruebas que correlacionen ese resultado. ¿Listo?
Entonces, la idea vamos a hablar también de lo que es el potencial evocado, modalidad umbral, ¿cierto? Sí. Nos da lo que es un umbral electrofisiológico a nivel auditivo. No es una audiometría tonal, no. Es un umbral electrofisiológico que se evalúa a través de un estímulo clic mediante el seguimiento o rastreo de la onda 5. Aide, cuéntanos qué es un estímulo clic. El estímulo clic, ladies, es la manera en cómo se estimula la cóclea. Por ejemplo, en audiometría tonal estimulamos frecuencia por frecuencia. Sí. Un estímulo clic nos da un espectro frecuencial que va aproximadamente Más amplio. Más amplio. Es como Ok. decir, va de 750 aproximadamente. Sí. Obviamente, por autores eso puede variar un poco entre 1000 Por literatura, 1500, sí. Exacto. Pero por lo general puede decir que puede ir entre 700, 1500 hasta 4000, o algunos autores también mencionan 6000. El estímulo CLI es un espectro frecuencial que estimula toda la cóclea, sí, al mismo tiempo con todas sus frecuencias. Pero ¿qué pasa, Lady? Que cuando estamos estimulando la cóclea, él va y estimula todas sus frecuencias, pero se enfoca o se enfatiza más en ciertas frecuencias. Ahí donde podemos decir que alrededor de esas frecuencias podría estar la audición. La respuesta auditiva de la prueba como tal. Exacto, pero nos permite tener mayor idea de que, por ejemplo, a nivel donde se concentra más la estimulación es a nivel de la frecuencia de 3000 y 4000 Hz. Entonces, cuando damos un resultado de un umbral electrofisiológico con rastreo de onda 5, estamos diciendo que alrededor de esas dos frecuencias está la persona o el paciente escuchando bien, o hay alguna deficiencia. Ok. Aide, este examen normalmente se le puede realizar a todo tipo de paciente. Sí. ¿Hay una edad recomendable? Este examen se le puede realizar a todo tipo de paciente, pero en la actualidad, aunque se le puede usar a todo tipo de paciente, es más usado en los bebés, en los niños pequeños. Obviamente, pues por el proceso de maduración, o sea, hay otras pruebas que también nos van a ayudar a la parte auditiva, pero por protocolo, por nacimiento, a nivel clínico, nos aporta un poquito más este tipo de potenciales. ¿Y más o menos se manejan qué edades? ¿De 0 a 2, 3, 4, 6 meses más o menos? Sí, puede ser de 0 Ya a queda 3 pues meses, como 6 meses, 8 meses. Tendríamos muy en cuenta el criterio del especialista que remite al paciente. Sí, tendríamos exacto. Pero igual, si un especialista nos envía un potencial a un niño de modalidad umbral, un niño de 2, 3 años, él lo está enviando, pues obviamente hay que hacerlo. Pero si nos pusiéramos a escoger, pues escogeríamos otro examen que también nos va a dar de cómo está el umbral auditivo electrofisiológico, y también va a ser muy aportante a la hora de correlacionar. O lo que estabas diciendo ahora, nos va a permitir evaluar un espectro más amplio a nivel frecuencial. Exacto. Cuando hablamos de ese espectro más amplio, Lady, vamos a hablar de lo que son los potenciales evocados, modalidad, estado, estable. ¿Qué quiere decir? Que ya vamos a hacer una evaluación, no como lo hacíamos en el otro, que era el rastreo de una onda 5, donde nos va a dar unos parámetros a menor intensidad, vamos buscando como el resultado. Acá es diferente, vamos a evaluar frecuencia por frecuencia en el estado del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada frecuencia vamos a ir sacando ese umbral electrofisiológico, y que obviamente pues al final del registro nos va a dar pues unos parámetros que se van a categorizar pues según el registro que obtengamos de este potencial evocado auditivo. Bueno, Aide, en los exámenes auditivos básicos, en la audiometría, hablando pues como específicamente, evaluamos vía aérea y vía ósea. ¿En cuál examen electrofisiológico se puede evaluar la vía? O sea, en todos estos exámenes evaluamos por vía aérea, ¿sí? Exacto. ¿Cuál de esos exámenes se puede evaluar también una vía ósea? Recordemos que hay pacientes que a veces tienen alguna malformación. Exacto, Lady. Obviamente, pues, en ocasiones nos van a llegar pacientes para evaluación de vía ósea. De pronto no se cumple tanto con los requisitos o con los criterios principales,
pero es el especialista el que lo está mandando, entonces debemos de respetar eso, porque si él lo está mandando, él tiene un criterio profesional para decidir qué es lo que quiere buscar en este paciente o qué respuestas quiere buscar a nivel auditivo por vía aérea, por vía ósea. Pero siempre y cuando se cumpla pues con los criterios, con las preparaciones previas, nos llega un examen, obviamente se hace, que es más aplicativo para de pronto personas con malformaciones en el pabellón auricular, sí, ¿cierto? Sí, ausencia de conducto auditivo. Exacto, o personas pabellón, con otitis supurativas a repetición, que ya de pronto el especialista quiere mirar a ver ese umbral óseo, cómo se puede estar comportando, o sea, ese tipo de pruebas, es como más que todo para ese tipo de pruebas que se aplican. Y son pacientes muy puntuales, ¿cierto? Sí, muy puntuales. El común es entonces la valoración vía aérea. Exacto, la valoración vía. Ya la valoración por vía ósea es complementario a lo que el especialista quiere buscar. O cuando pretenden hacer un tipo de cirugía y quieren, obviamente, mirar a ver cómo nos va la conducción ósea. Es básicamente eso, Lady. Gracias, Aide. Bueno, Lady, entonces cuando hablamos ya de los potenciales, que obviamente, pues potenciales evocados, obviamente lo que son los de potenciales evocados, modalidad umbral y modalidad estado estable, nos permiten tener nuevamente un recorderis de cómo son los umbrales auditivos electrofisiológicos y los vamos a correlacionar con esas pruebas comportamentales o auditivas. Pero, Lady, hay que tener en cuenta que la audiología básica es la prueba principal para un diagnóstico auditivo. No la podemos dejar de un lado. Esa es la que me indica a mí cómo está su sistema auditivo. Que obviamente voy a hacer los potenciales, unas pruebas electrofisiológicas, vamos a correlacionarlas con estas pruebas. Y cuando algo no nos cuadra, no da, ahí empezamos a mirar qué está pasando, qué pudo haber fallado o cómo podemos analizar qué tipo de patología podría estar pasando en este momento. Pero nunca podemos dejar de base la audiología básica y en especial lo que es la audiometría tonal. Entonces, cuando ya tenemos todos esos exámenes, lo que tenía diciendo el umbral auditivo, ¿cierto? A nivel electrofisiológico, y los potenciales evocados a nivel de topodiagnósticos, que ese no nos miran audición, pero sí nos miran cómo está la conducción del nervio, porque si yo no tengo una conducción del nervio, si tengo un nervio disfuncional, un nervio que está así muy bailarín, que está, ¿cierto? Que no tiene como, que sabemos que puede estar pasando algo, obviamente no vamos a tener un resultado del topodiagnóstico adecuado. Entonces son pruebas que le van a servir mucho al especialista a la hora de decir por dónde puedo irme caminando hacia el diagnóstico y el tratamiento de este paciente. Entonces a eso llegamos, simplemente, obviamente hacemos las... Y de acuerdo a la clínica. Y de acuerdo a la clínica. Sí. Siempre el registro que es realizar las pruebas electrofisiológicas y como recomendación siempre es que el paciente lleve este resultado a su médico tratante para que ya él determine pues obviamente las conductas a seguir, qué tipo de tratamiento requiere el paciente, o si no es por la parte auditiva y hay otras áreas que están involucradas en el paciente. Entonces lo ideal siempre es como orientar un poquito al paciente, pero que sea el especialista quien dé la conducta a seguir siempre. Claro que sí. Aide, muchas gracias. A ti, Lady. Espero que este programa haya sido de su agrado. Nuevamente, le doy las gracias a mi compañera por haber asistido, por haber aceptado esta invitación y habernos compartido esta información tan valiosa. Extiendo nuevamente la invitación a todas las personas que nos sigan acompañando a este programa tan maravilloso que realizamos con mucho amor y compromiso para todos ustedes. Les recuerdo nuestra cita todos los últimos miércoles de cada mes a las 6 de la tarde por nuestro canal institucional YouTube y que se suscriban también. Les recuerdo que en Clínica Orland le damos sentido a sus sentidos.